Bueno, es así. Se había anunciado que ese presupuesto venía. El presupuesto que quedó, el complementario que se preparó se hizo con el interés de que el gobierno entrante tuviera las posibilidades eh, de trabajar con él, pero claro está que el gobierno tiene sus prioridades, su agenda, su enfoque, y así se hará en este proceso. Yo entiendo que es, como lo entendía antes, retador preparar ese presupuesto complementario. Ojalá y quede bien. Yo deseo lo mejor siempre, pero reitero, es un presupuesto retador. Ayer, en sentido general, fue realmente el primer día del gobierno de Luis. Mucho activismo o mucho movimiento en todas las oficinas públicas, evidentemente, principalmente en la sede del gobierno central, el Palacio Nacional, donde se produjeron los cambios oficialmente, las entregas de las diferentes dependencias, desde el Ministerio de la Presidencia, el Administrativo, Consultoría Jurídica de la Presidencia, donde se hicieron los traspasos oficiales de mando. Mucho movimiento. Tanto el presidente como la vicepresidenta de la República, hablábamos ayer, llegaron bien avanzada la mañana al Palacio Nacional, a diferencia de cómo la dinámica que se vivía hasta antes de ayer, donde un presidente Medina era un hombre más metódico a la hora de llegar, que llegaba siempre 8:30 de la mañana, más temprano. Ya se había advertido que el caso de Luis pudiera ser un tanto diferente porque le gusta trabajar hasta altas horas de la noche. Y eso pasó ayer, llegó sobre casi las 11 de la mañana al Palacio Nacional y se retiró ya también tarde en la noche. Eh, pero también lo mismo se vivió en otras dependencias. La más llamativa, la que la gente más esperaba, era la Procuraduría General de la República, donde ayer Jean Alain Rodríguez, saliente procurador, le entregó las oficinas y un informe detallado de su gestión a la entrante Miriam Germán Brito, al margen del morbo producido por digamos, el morbo esperado sobre la base de aquel episodio que tuvieron Miriam y Jean Alain en el Consejo Nacional de la Magistratura y cómo esto se esperaba que el momento llegara para ver la cara de cada uno y todo esto que pasaba. Dejo eso al margen y simplemente me llama la atención y resalto la comitiva que acompañó a la nueva Procuradora General de la República, hizo acompañar de Jenny Berenice Reynoso, que es una junta como otros 7 que nombró el presidente. Parece que este caso de esta junta tendrá un perfil mucho mayor. No se ha definido cuál es, pero evidentemente tendrá un perfil mayor. Pero particularmente me llamó la atención la presencia del director del DNI, abogado en ejercicio, el señor Soto. No entiendo ese maridaje DNI-PGR, pero el tiempo dirá qué rol jugará cada quien. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el señor Roberto Santana, una persona con vínculos con el área del penitenciario, que ya ha hecho críticas a la Nueva Victoria. Y como yo he dicho en otras oportunidades, esto de una Procuraduría General de la República independiente es un eufemismo, no solamente porque no es independiente de quién o de quiénes, la independencia es muy relativa, siempre hay intereses, coyunturas y dependencias. En el caso de doña Miriam, fue nominada directamente por participación ciudadana y sus vínculos con ese sector son inocultables, y de hecho ella incluso tuvo roles de protestas en la Plaza de la Bandera en los días previos a las elecciones, o sea que ella ha tenido algún tipo de vínculo con ese sector social que hizo con todo su derecho. No cuestiono el derecho, yo simplemente digo que esas supuestas independencias son muy relativas. Pero además de eso he dicho que el caso de la Procuraduría General de la República, sus funciones son diferentes, o sea, son amplias, variadas. No se circunscriben únicamente a la persecución penal, el encabezar o representar al Estado en la persecución penal de los casos, sino que también hay elementos como la presentación de los dictámenes, que son la posición del Estado dominicano frente
a la Suprema Corte de Justicia o al Tribunal Constitucional cuando se produzcan casos en los cuales tenga intereses. El Estado Dominicano se ha demandado. Y además está el tema carcelario. La administración del sistema penitenciario dominicano, tanto el viejo modelo como el nuevo modelo, son aspectos que recaen en la responsabilidad de la Procuraduría General de la República. Y estos son aspectos eminentemente administrativos que requieren de algún tipo de participación de digamos, la gestión pública al más alto nivel, que en este caso es el presidente de la República. De todas formas, creo que se envió un mensaje que no lo llego a descifrar del todo, pero más que cualquier otra cosa, quiero resaltar esto, el cambio de mando en la Procuraduría General de la República. Esa comitiva que acompañó a la nueva procuradora llama la atención. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Yo espero que sea bien, lo digo como en todo, pero que sea una buena procuraduría, que muchas de las cosas que pasaban allí dejen de pasar. Yo coincido, y el compañero Daniel Santos hacía un comentario sobre las interceptaciones telefónicas, la cantidad de cosas que pasaban ahí, abusos que se dieron, situaciones que realmente embarraron la gestión de Jean Alain y que uno espera que sean borradas, pero que no se cambien por otras, que no se cambien por otras prácticas, que no se cambien por el privilegio de otros intereses, que no se cambien por otro tipo, digamos que no sea cambio de chaqueta, y me quito esta y yo te la pones tú, sino que sea un cambio de forma de ver las cosas y de hacer las cosas. Lo digo porque la magistrada Germán, yo le entiendo buenísimas intenciones, creo en su rectitud, su integridad a toda prueba, tiene demasiados años en el servicio público y en la judicatura como para no dudar de las condiciones de ella, pero ella ha estado siempre en un área que es de la administración de justicia. Su rol de juez no es un rol necesariamente gerencial, no administra ni personas, ni recursos, ni tantos intereses. Si usted se centra, un juez solamente ve la ley, establece precedentes, ve cómo ve los hechos, toma decisiones. Este es un rol distinto. Simplemente lo advierto porque me lució, y esto lo digo con todo el respeto del mundo, ojalá que no sea así, pero me luce que pudiera haber intentos, para ponerlo de esta forma, de incidir tal vez más allá de lo racional o de lo decente y prudente en esta Procuraduría, tal vez aprovechando algunas de las escasas debilidades que pudiera tener la magistrada Germán en materia de gerencia en sentido general, para introducir entonces prácticas y privilegiar intereses en una dirección o en la otra. Simplemente lo digo por eso, porque me llamó la atención una comisión medio rara, variopinta, mixta, y que, no sé, de entrada me dio mala espina. Pero mira, yo lo veo en otra línea. La nueva procuradora se hizo acompañar de dos elementos que le inciden en su nombramiento de una u otra manera. En primer lugar, la presencia del presidente de TNI. Es muy claro que ella, dijera o no, pero siempre tiene en su ámbito el tema de las escuchas telefónicas. Entonces, eso es un mensaje que quede claro que las escuchas telefónicas ilegales no será el norte de su gestión. Y para oficializar eso, el primer minuto que llegó acompañado del director del DNI. Es como veo esa visión. Pero la segunda llegó acompañado de quien ha tenido un rol de primera línea en el tema de las cárceles. Las cárceles que están bajo el absoluto control de la Procuraduría General de la República. El director de prisiones y toda la estructura de las prisiones
está en el asiento del procurador. ¿Qué hizo la nueva procuradora? Llegó con el que va a encargarle eso, porque es de los que más sabe, y cuidado si el que más, en el manejo de las cárceles. Me llamó la atención que estuvieron sentados uno al lado del otro. Doña, como le corresponde, la procuradora ahí, y al lado del procurador estaba nada más y nada menos que Roberto Santana, que sí, comparto con ustedes que fue el de más reciente rifirrafe, porque Roberto Santana fue directo cuando cuestionó la inauguración de la cárcel de la Victoria. Entonces, la llegada de ellos dos hay que verlo, para mí, en ese contexto, que ese que llegó ahí, que se llama Roberto Santana, mira, tu trabajo, vuelve aquí, ven, te necesito, la cárcel. Ahora, el primer trabajo de él me imagino que va a comenzar con la Victoria. Eso tiene para mí un asunto, porque ¿qué resulta? Lo que hizo Roberto Santana fue cuestionar lo que se hizo. Bien, y lo otro es lo del DNI, que solamente habrá escuchas ilegales por lo menos de manera oficial, siempre y cuando estén sostenidas por un juez. Lo demás ya era de rutina, y no pierdan de vista que fue certera la procuradora cuando dijo, yo no vengo a perseguir a nadie. O sea, ella fue muy prudente, ella dijo algo, una frase muy, muy clara, pero yo no vengo llena de maldad, yo vengo a hacer justicia, que eso es mucho más que todo. Bueno, perdón, justamente ayer se observó ese gran movimiento de actividad en el Palacio Nacional, continuaron los decretos, pero la cosa que más llamó la atención fue eso que ocurrió ayer en la Procuraduría General de la República, que la gente hoy lo comenta, como dice Oscar, con un granito de sal bajo la lengua por la presencia allí del DNI, que no sé si lleva un mensaje o fue un desatino de el consultor jurídico, que es la persona que se le atribuye más cercanía con Luis Soto en el gobierno, el director del DNI. Pero en lo que sucedía en esos movimientos en el Palacio Nacional y en la Procuraduría, ayer en nuestro espacio hoy mismo estuvo el senador Bautista Roja Gómez. Freddy, permítame, si va a cambiar de tema, déjeme decir algo de eso, por favor. De lo que planteaba Oscar y de lo que planteaba Luisín, para que vayamos a lo que usted iba a decir de Bauta. Miren, creo que la observación de Oscar tiene sentido a partir de que el poder es el poder, y el poder da señales de diferentes modos. Puede ser en un discurso hablado, puede ser mostrando cosas, y evidentemente eso que ocurrió no es usual, pero yo no quiero magnificarlo de entrada y lo quiero ver de la manera siguiente. El procurador o la procuradora fue llevada ahí para tomar posesión, y quien la ponía en posesión en nombre del presidente de la República era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. A partir de ahí me explico la presencia de Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. La presencia de Luis Soto, que es el señor el nuevo director de la Dirección Nacional de Investigación DNI, él es del departamento jurídico del PRM que dirigía Antoliano Peralta, y en su condición de compañero del departamento jurídico habrá querido ir a acompañar a su compañero abogado en un acto importante y emblemático. Obviamente, si eso fuera a traducirse en la utilización de un órgano como el DNI para hacer persecuciones selectivas o cosas parecidas, es un asunto que la sociedad toda va a reprochar si ocurriera. No estoy diciendo que ocurra, pero evidentemente que quizás en esas cosas que ocurren al principio no se cuide de esos detalles, pero es llamativo. Lo de Roberto me lo explico también, porque Roberto Santana es un hombre de ahí, es un hombre del sistema penitenciario, es un actor fundamental, una figura conocidísima que ha hecho propuestas interesantísimas frecuentemente con las soluciones que hay que darle al tema de las cárceles, y a partir de eso lo puedo entender. Quizás la parte mucho más
complicada de todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, es un anuncio que no se hizo ahí. Es un anuncio que hizo el nuevo ministro administrativo de la Presidencia de la República, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, cuando decía ayer que hay unas estructuras en la Procuraduría General de la República, en el Ministerio Público, que se están eliminando, se está desbrozando el camino para ver mucho más claro lo que ha estado ocurriendo en la Procuraduría General de la República. Yo creo que hay que decir que lo del PRM o lo del gobierno del PRM no es solo un prejuicio, porque todo el mundo sabe la cantidad de cosas que se dice sobre lo que ocurría en la Procuraduría General de la República, la manera en que se adjudicaron o se ganaron, entre comillas o sin comillas, los concursos para la construcción de cárceles en diferentes partes del país. Todo el mundo lo maneja, todo el mundo lo conoce. La manera en que se administraban o cómo se estaba disponiendo la compra y suministro de alimentación para los internos, cómo se hacía, quién lo hacía, la manera en que incluso se administraba dinero de la Procuraduría General de la República, la manera en que se estaban utilizando los bienes incautados, quién usaba los bienes incautados, quién se iba a usar casas incautadas en Casa de Campo en Romana, quién usaba incluso embarcaciones que se incautaban, a quién se le veía, hay hasta foto inclusive. Es decir, eso era un rumor público que por tanto creo que lo debió manejar o lo debe manejar el nuevo gobierno antes de ser gobierno, porque el país, buena parte del país, lo concibió y lo sabe y lo maneja. Por tanto, eso no es raro que se investigue. Esa declaración de Paliza me da a entender claramente que aunque doña Miriam Germán no vaya con el ánimo de retaliar, que no debe ser retaliar, yo creo que la gestión de doña Miriam debe ser una gestión inspirada en que se dé en la Procuraduría lo que no se dio, y ella lo ha planteado así en la administración pasada. Entonces debe ser que el Ministerio Público actúe apegado a la ley y con el mayor nivel de equidad. Eso es lo que uno espera, eso es lo que debe ocurrir. La preocupación de Oscar en el área administrativa también tiene sentido, porque doña Miriam, bueno, nunca le hemos visto administrando ese tipo de cosas tan complejas como una procuraduría, pero el gobierno nuevo se ha cuidado de designar a 8 procuradores adjuntos, dentro de ellos un procurador para la parte administrativa. Y le agrego a esto, Jenny Berenice, que tiene ya experiencia administrando, que administró la Fiscalía del Distrito y que mucha gente asume que hizo un trabajo aceptable desde la Fiscalía del Distrito. Y Jenny Berenice tiene ya cierta experiencia en la administración, y por lo que veo o por lo que he escuchado, me da la información de que no solo se va a limitar a trabajar en la parte del PETCA, de la persecución administrativa de la corrupción, sino que también será un soporte, un brazo importante para los temas que tienen que ver de supervisión administrativa en la Procuraduría. Es decir, da la impresión de que esa parte el gobierno nuevo también ha querido cubrirla. Obvio, hay que darle tiempo para que comencemos ya a formarnos ideas de cómo viene esto y de cuál es el nivel de sinceridad con los planes que el gobierno anuncia en el área de persecución judicial contra aquellos que abusaron de los fondos públicos o que cometieron algún tipo de irregularidad. Don Freddy. Sí, no, le comentaba que ayer... Puntualmente, Freddy, discúlpeme, puntualmente, muy breve. Las declaraciones de Paliza sí son una muestra clara de la real independencia del Ministerio Público y particularmente de la Procuraduría General de la República. Paliza es presidente del PRM, ministro administrativo de la Presidencia, y dice lo que se va a desmontar en la Procuraduría.